Para todos los integrantes de esta cofradía es de suma importancia la formación en Mariología como una fuente viva de predicación mariana en nuestro estado de Oaxaca por medio del Rosario. Bienvenidos. Damos la bienvenida al presbítero escolapio Martín Hernández Medina, que nos brindará generosamente la conferencia mariológica digital La solicitud de María. Bienvenido. ¿Qué tal? Soy el padre Martín Hernández Medina, soy religioso escolapio y agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes un breve momento de reflexión en el marco de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. He querido trabajar este pequeño momento con ustedes en torno a un tema muy concreto del evangelista San Lucas. Mi charla la he titulado La solicitud de María. Acercándonos al texto de las Sagradas Escrituras, leemos en Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 40 y el versículo 56. En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después se volvió a su casa. El Evangelio de Lucas, a diferencia del Evangelio de Mateo, vamos a clasificarlo como un evangelio mariano. En el Evangelio de Mateo se remarca o se subraya la figura de José, y en el Evangelio de Lucas subrayaremos la figura de María. Hay algunas leyendas en torno a que Lucas conoció a María y que incluso es el autor de las primeras representaciones pictóricas de María. La imagen que podemos ver en la pantalla nos muestra la imagen de la denominada Salus Populi Romani. Esta imagen probablemente nos suene un poquito conocida porque el día en que el Papa Francisco pidió en la Plaza de San Pedro por todas las personas enfermas del COVID y por el fin de la pandemia, este icono se encontraba en la plaza, al igual que un Cristo también muy venerado en Roma. Bien, pues dice la leyenda que María se trasladó a la casa de Juan después de la muerte de Jesús, donde habría llevado algunas de sus cosas. Entre las cosas que se llevó una tabla que había sido trabajada por Jesús en la carpintería de José, su padre. Algunas vírgenes piadosas de Jerusalén habrían solicitado a Lucas pintar un retrato de María, lo que él habría hecho en el extremo de dicha tabla. Mientras lo hacía, Lucas escuchaba lo que María contaba acerca de su hijo Jesús. Y lo que había escuchado Lucas, pues más tarde lo pondrá en su evangelio. La pintura, cuenta la leyenda, pues permaneció en Jerusalén o alrededor del territorio hasta que en el siglo IV fue descubierta por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y fue llevada con otras reliquias a Constantinopla, en donde pues se hizo una iglesia, un templo para su veneración. Hay diferentes obras o íconos que se le atribuyen a Lucas en diferentes momentos, pero bueno, lo que aquí
nos importa por un lado es que descubrimos que el Evangelio de Lucas nos habla de María, así como también en otros momentos nos habla de la misericordia. Regresando pues a nuestro tema de la solicitud de María, sabemos nosotros que una persona solícita es una persona que es diligente, es una persona que está dispuesta a servir, que está dispuesta a atender las necesidades que se presenten en el momento, o que también es una persona que lo hace de manera agradable, una persona que sin ningún problema está dispuesta a prestar ayuda. Por lo tanto, descubrimos en el relato del evangelista Lucas esta solicitud de María para poder servir a su prima Isabel. Algunos autores consideran como no histórico el relato de la visitación de María e Isabel. Sin embargo, pues sabemos cada uno de nosotros por experiencia que cuando hay una necesidad en la familia, hay alguna persona que requiere de nuestra ayuda, pues nosotros vamos a visitarle. Estamos dispuestos a colaborar con él. También tenemos que recordar que el género literario de los relatos de los evangelios de la infancia, como son Mateo y Lucas, pues no son del género histórico estrictamente dicho. Por lo tanto, pues no nos van a dar una información o arrojar una información histórica como tal, sino más bien una crónica que pues obedezca a las leyes propias del género histórico. Por eso es que también vamos a escuchar cómo María, pues bueno, visita a Isabel en un tiempo cronológico que nos pone el evangelista Lucas, donde nos dice que Isabel ya tenía 6 meses de embarazo y María permanece todavía 3 con ella, es decir, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Por lo tanto, pues bueno, el evangelio tanto de Mateo como el de Lucas son evangelios que son escritos tardíamente y son fruto de la reflexión teológica de la comunidad. Enmarca, por lo tanto, este relato un sentido teológico más grande que iremos descubriendo poco a poco. La narración señala que María está decidida y pronta a servir. Esto es algo que se va a remarcar grandemente en este relato y de lo que yo quiero centrar la atención para esta reflexión. María se decide, María está pronta. Será una de las peticiones o uno de los mandatos que nuestro Señor Jesucristo dé a sus discípulos y lo que Él mismo haga durante toda su predicación. Cuando Jesús invita, cuando Jesús llama a sus discípulos a seguirle, también les invita a servir a los demás, a estar dispuestos a servir, a estar prontos para poder ayudar y para colaborar. Hay una actitud, por lo tanto, de prontitud, de prisa. El Evangelio toma un verbo que es anistemi, el cual significa levantarse, ponerse en movimiento. Este verbo se utiliza en los evangelios cuando se habla acerca de la resurrección de Jesús o en momentos en los que nos habla de un impulso espiritual. Por lo tanto, el hecho de utilizar este verbo de levantarse, anistemi, pues subraya ese impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador.
María se levanta, está pronta, va a prisa, no se queda estática. Hay un movimiento muy interesante en ella. Podríamos decir que María en este sentido asume su misión como discípula para poder servir a quien lo necesita. Si ponemos nuestra mirada en la imagen que tenemos enfrente, en este mosaico que nos relata el encuentro entre María e Isabel, nos damos cuenta que Isabel está estática, está en actitud de recibir mirando a María, y María se encuentra caminando. El manto, de hecho, tiene un movimiento, así como los pies, que nos señalan que María va pronta, va a prisa para poder ayudar y para poder servir. Todos aquellos que nos consideramos seguidores de María, todos aquellos que veneramos a María, pues tenemos que estar prontos a servir, a hacer las cosas rápido, sin pensarlo mucho. Esto nos lleva también a recordar lo que ya el Papa Francisco en otros momentos nos ha dicho y que plasma en su encíclica La Alegría del Evangelio, cuando nos dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. El motivo más profundo, por lo tanto, será el deseo de encontrarse con su prima. María es el reflejo de la prisa de Dios para encontrarse con sus criaturas. Recordemos también cómo Dios siempre es el que sale al encuentro, y esta es otra actitud que vamos aprendiendo en torno a María, el podernos encontrar, el poder salir al encuentro. Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre está dispuesto a encontrarse con su creación, y nosotros también tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con los demás, a encontrarnos con los hermanos, a tener esa sensibilidad de poder ayudar, de poder acercarnos, de poder, sin esperar nada a cambio, el poder ofrecer una ayuda sincera, una ayuda desinteresada, una ayuda generosa. El Evangelio habla, por lo tanto, de que María realice este viaje rápidamente y en una región montañosa. Podríamos nosotros interpretar, junto con algunos otros autores, el texto de Isaías, cuando nos dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Por lo tanto, María no solamente va a prestar ayuda, sino que también es portadora de buenas noticias. María lleva en su seno al Hijo de Dios, lleva la luz, lleva la paz, lleva la esperanza. No importa el lugar, no importan las condiciones, no importan las situaciones que se tengan que atravesar. Lo importante es que se pueda compartir, lo importante es que se pueda llevar la buena nueva. Y por lo tanto también nosotros somos invitados a llevar buenas noticias, a caminar sobre terrenos que muchas de las veces cuestan, o enfrentarnos a situaciones en las que nos parece difícil compartir el mensaje de Jesús, el mensaje de amor, el mensaje de esperanza. Sin embargo, María nos enseña y nos dice que es posible ir rápidamente, caminar por caminos difíciles, por senderos un poco accidentados. ¿Para qué? Para poder compartir la paz, para poder compartir la salvación. Y también podemos descubrir, por lo tanto, que necesitamos de una comunidad que nos sostenga, necesitamos de alguien que nos ayude, no solamente nos podemos quedar aislados,
no podemos hacer esto solos, sino tenemos que descubrirlo todos en comunidad, en esa gran comunidad y en esa gran familia en la que Dios nos ha puesto. Esto nos lo recuerda el Papa Francisco en la última encíclica que ha firmado, en donde nos invita a ser todos hermanos. María se dirige de Galilea a Judea, aunque el texto de Lucas no nos dice específicamente a qué lugar se va a dirigir María para prestar la ayuda a Isabel. Esto también nos recuerda, y es muy significativo, que es el camino misionero de Jesús, desde dónde sale y hacia dónde se dirige. María, por lo tanto, pues ya está colaborando, ya está siendo portadora de la redención del mundo. Es un modelo para todos los que la seguimos, para todos los que la honramos, para quienes nos decimos seguidores y amantes de María. Ella se pone en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a todos los hombres, de todos los lugares, de todos los tiempos. María nos enseña el camino, nos lleva a la dirección que nos lleva y nos acerca cada vez más a Jesús. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener muy marcado y muy claro el horizonte hacia el cual nos movemos y nos dirigimos. María siempre nos llevará a Jesús. María siempre también nos llevará al encuentro con los hermanos. Por lo tanto, cuando nos encontramos con los hermanos, nos encontramos con Jesús, con todos aquellos que lo necesitan. María pues va a realizar este servicio sin tener en cuenta las situaciones que se pueden encontrar en el camino. Muy probablemente, dicen algunos exegetas, pues José preparó el camino de María. Incluso algunos dicen que llegó hasta donde iba y se regresó prontamente por el trabajo que tenía. Sin embargo, para María eso no fue un impedimento. El hecho de poder caminar, como ya señalábamos anteriormente, por terrenos un tanto agrestes, por terrenos difíciles, de cientos de kilómetros para poder llegar a su destino. No importó el hecho de que estuviera embarazada, sino por el contrario, ella descubre y recibe esta invitación de poder ayudar. María sale de sí misma, sale de su ciudad y se reconoce por lo tanto portadora de la gloria de Dios. Invitación que también se nos hace a cada uno de nosotros, a salir de nosotros mismos, a no quedarnos con esos regalos y esos tesoros que el Señor nos va ofreciendo cada día. Pienso que de una u otra forma, María, los que seguimos a María, los que amamos a María, tenemos que imitar cada vez más sus virtudes, saliendo de nosotros mismos, desprendiéndonos, enfrentando todas las situaciones que pueden venir, sean adversas o no, sabiendo que somos portadores también de buenas nuevas para nuestros hermanos, para nuestra familia. Por eso el Papa Francisco, en una de sus reflexiones que hace en torno a la visitación de María, señalará que María pues es una mujer que tiene coraje, que tiene un arrebato muy grande, que tiene una pasión muy grande, que tiene una fortaleza muy grande, y señala cómo pues las mujeres que hay en la iglesia son así, tienen ese coraje de saber afrontar las dificultades, de saber llevar adelante su familia, que saben y afrontan la situación de poder educar a los hijos. Hoy en día estamos viviendo esta realidad, tener a los hijos en casa, educarlos, más los trabajos que hay que realizar, más la comida, más las labores del hogar, pues eso también habla de tener un coraje y una fortaleza muy grande. Los dolores, las enfermedades. María, al igual que muchas de las mujeres que hoy en día conocemos y tenemos, siempre estará dispuesta a servir. Se va a levantar y va a servir, como cada una de las mujeres que hay en nuestros hogares,
que se levantan y sirven a pesar de las dificultades o a pesar de que se sientan mal o aunque quizá no estén del todo bien, siempre están dispuestas a servir. Y esta es otra de las características, no solo la prontitud, no solo el ir rápido, no solo el hacerlo de manera inmediata, o no solo la actitud de saber enfrentar las dificultades de la vida, sino saber servir. El servicio siempre distinguirá la vida cristiana. Conocemos nosotros ese dicho popular que dice: quien no vive para servir no sirve para vivir. Por lo tanto, tenemos que hacer y prestar un servicio con alegría, prestar un servicio desinteresado, prestar un servicio al igual que María, en el que nosotros podamos dar de nosotros mismos, no de lo que nos sobra, sino de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos. El poder servir siempre en nuestra iglesia necesitada, en nuestro mundo necesitado, de poder tener ese arrojo, ese coraje, esas ganas de querer seguir y de ser buenos cristianos, de ser buenos marianos. Por lo tanto, reconocemos y volvemos nuevamente a retomar cómo María siempre está solícita, siempre está presta. No piensa en sí misma, sino que busca dar la mano a quien lo necesita. Quiere siempre ser cercana, quiere ayudar, quiere colaborar y da una colaboración muy grande al ayudarnos a todos, al protegernos bajo su manto, al hacerse presente y al traernos a su Hijo. Recordemos cómo siempre María nos invitará a estar unidos en familia, siempre nos invitará a que podamos mirar a Jesús, a que hagamos lo que Él nos dice, y el hacer lo que nos dice Jesús, pues es siempre ser serviciales, es siempre buscar ser hermanos, siempre saber ser compartidos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros la gracia de Dios, no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos contemplativos, no podemos quedarnos ensimismados, sino por el contrario, tenemos que saber movernos, tenemos que saber ir a prisa. Es lo que sucede con María. María, al ser llena de la gracia, se va a las montañas, está llena de Dios y por lo tanto se dirige hacia las alturas. Siempre la gracia del Espíritu es movimiento y por lo tanto no podemos tener el movimiento quedándonos estáticos. María va hacia las alturas, María piensa en servir, se olvida de sí misma. María tiene un amor muy grande y muy profundo. Sale de su casa, se queda con Isabel durante un tiempo para poder ofrecer un servicio, para cumplirlo con toda solicitud, con todo detalle, con toda entereza, con toda entrega, hasta el momento en que se requiere. María, por lo tanto, siempre se pondrá en movimiento. Recordemos quizá otros pasajes. Las bodas de Caná, se mueve para ver qué es lo que se necesita, se acerca a Jesús. Recordemos también cómo siempre está siguiendo a Jesús, siempre lo está escuchando, está llena de gracia y está cumpliendo, se encuentra movida en el camino hacia la cruz, está allí dispuesta, no solamente como una mera receptora, sino como alguien que está dando más de sí mismo, alguien que está dando con amor, que está dando con entrega, que está dando con fortaleza. María, por lo tanto, llena de espíritu, siempre estará en movimiento, y eso es lo que también le hará, como podemos leer el relato de Lucas, hará esta acción de gracias a Dios, porque se ha fijado en ella, porque se ha movido para poder servir, para ayudar a los más necesitados y a aquellos quienes creen y están más cerca de Dios.
María, por lo tanto, nos enseña a estar siempre en servicio, siempre en encuentro, siempre en disponibilidad, siempre ser solícitos para quienes más lo necesitan. El Papa Francisco nos recuerda que si nosotros aprendiéramos a servir, a ir al encuentro con los demás, el mundo sería totalmente distinto. Por lo tanto, tenemos que estar siempre disponibles como María, a descubrir las necesidades de nuestros hermanos, a saber encontrarnos, a saber ayudarles, a saber servirles. Una persona, nos dirá el Papa, que no es capaz de ir al encuentro de los otros, no es totalmente cristiana. El servicio, el encuentro, requieren de salir de nosotros mismos, salir para servir y para encontrar. María, con este servicio, con este encuentro, va a renovar la promesa del Señor de estar presente con nosotros todos nuestros días, en el momento en el que lo necesitamos, en el momento en el que más nosotros estamos llenos de necesidad. María es la que atiende, María es la que intercede. Por eso cuando nosotros nos dirigimos a ella, hacia alguna advocación determinada, le pedimos que nos ayude, porque ella está siempre dispuesta a ayudar. Le pedimos que interceda por nosotros, porque ella siempre intercede. Está constantemente sirviendo, está constantemente siendo solícita, siendo amorosa, siendo entregada. María, en este relato que estamos reflexionando, nos enseña con estas actitudes a ser prontos, a saber descubrir al otro, a salir de nosotros mismos, a poder servir con generosidad, a compartir la gracia que Dios nos ha dado, a mantenernos siempre en actitud de amor, de escucha y de esperanza, no importando las situaciones que nos podamos enfrentar. Si tomados estamos de la mano del Señor y de la mano de María, podemos seguir nuestro camino como cristianos. Por lo tanto, recordamos también cómo el Papa Francisco pues hace una petición a Dios en la que nosotros podamos tener un corazón que salga al encuentro con los hermanos, más allá de nuestras diferencias, de nuestras ideas, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra religión. Estamos en una casa común, donde todos somos hermanos, donde todos nos necesitamos. No podemos hacer la distinción entre los que nos caen bien o los que no nos caen mal, los que piensan como nosotros o los que no piensan como nosotros. Todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que servirnos, todos tenemos que arriesgarnos para cumplir la paz, para ser portadores de paz y de buenas noticias. Pienso que esta es una de las invitaciones que constantemente nos está haciendo María, no solamente de orar juntos, no solamente de permanecer juntos, sino también de salir al encuentro de los demás, de salir al encuentro de quien más lo necesita, de salir al encuentro de todos aquellos que están a nuestro lado con mayores necesidades, con mayores dificultades. María, la solícita, nos enseña a ser solícitos a nosotros mismos. María, la que porta buenas noticias, nos enseña a ser portadores también de buenas noticias para los demás. Es por tanto, hermanos, que si descubrimos cómo permanecer en María, tenemos que descubrir que es permaneciendo a través de los otros, permaneciendo también en la gracia de Dios y permaneciendo todos juntos como iglesia. Que esta solicitud de María nos ayude a ser a nosotros solícitos, que nos ayude a ser serviciales, a ser buenos hijos de Dios, siempre teniendo en el horizonte y en la mira que Dios está con nosotros, que el Señor nos acompaña y que ella nos cuida, nos bendice y nos protege. Agradezco por tanto este espacio que hemos podido compartir, que la fiesta de María
en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, nos ayude pues a permanecer unidos siempre en amor, en generosidad, en entrega y en servicio. Que el Señor nos bendiga y que la Virgen nos proteja. La Cofradía de la Santísima Virgen del Rosario del Templo de Santa